Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los pies en la tierra. El día de hoy estamos aquí con mi buen amigo y maestro Norman Rodea. ¿Cómo estás, mi buen Norman? ¿Qué onda, Héctor? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Un gustazo tenerte aquí. La verdad es que es un verdadero honor Muchas gracias. que estés aquí cotorreando, que estemos acá en la Ciudad de México, porque acá el señor Norman vive en Valle de Bravo. Ujú. Pues bueno, yo acá andamos en la Ciudad de México y es un honor que hayas venido. Muchas gracias por venir hasta acá para platicar y vas a ver que la vamos a pasar chido. ¿Cómo has estado, mi Norms? Muy bien, un poquito agripado en estos días, acalorado, las secas, pero la va bien, contento, me da mucho gusto verte, no nos veníamos hace mucho y pues me gusta venir a platicar, a cotorrear, entonces va, muchas gracias por la invitación. De huevos, de huevos. Aquí, para los que no conozcan quién es este señor, porque creo que no es tanta celebridad en el mundo digital como sí lo es quizá en el mundo físico, presencial y real. Aquí el buen Norms, los pongo en contexto aquí a los que siguen este programa, este espacio de Con los pies en la tierra. Hay por ahí en Spotify un episodio, el episodio 0, que es el episodio de términos y condiciones, que es el episodio donde yo más o menos expliqué de qué iba todo este proyecto, ¿no? Okay. Un poquito hablé pues de lo que era para mí tener los pies en la tierra. Ahí está en el episodio 0, por si a alguien le interesa o lo quiere revisar. Bueno, ahí lo puse. Y justamente hablé de una experiencia que tuvimos Uh-huh. en la Chinantla, en Oaxaca, ¿no? Una Uh-huh. expedición que hicimos ahí por el año de 2013, si no me equivoco, 2014. Uh-huh. Entonces, para los amigos que están allá afuera, pues Norms es quien orquestó esa ida Esa ahí expedición. exactamente a Oaxaca, ahí con la frontera con Veracruz, si no me equivoco. Uh-huh. Y pues este hombre, la verdad es que fue una gran inspiración de este espacio, ¿no? Por lo menos. Entonces, aunque no lo crea aquí el señor Norman Rodea, pues aquí está mi reconocimiento por eso, Gracias, ¿no? muchas gracias. Pero bueno, por ahí búsquenlo y ahorita al final hablamos un poquito más de dónde lo pueden encontrar y demás, si les interesa, si les cae bien, si les cae gordo, pues no lo pelen y ya. No me pelen y ya. Exactamente. Pero bueno, mi Norms, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado? La pregunta creo obligada en este espacio es ¿cómo te ha tratado la pandemia? ¿De qué se ha tratado para ti estar encerrado más de un año? Estar encerrado más de un año, pues bueno, al igual que para toda la gente ha sido todo un tema, ¿no? Y todo un año de ajustes y movimientos. Pues primero me agarró en un momento en el que profesionalmente pues íbamos muy bien, había muchos proyectos, todo iba fluyendo, se sentía mucho como con lo que platicábamos, ¿no? Como una rampa, como que íbamos así muy buen caminados y de repente como que esa rampa la quitan y viene como un desplome, ¿no? Y para mí fue fuerte porque yo pues, soy guía de expediciones, me dedico a estar afuera en el monte, ¿no? Guío pues gran parte del año y pues esa es mi chamba, entonces de estar acostumbrado a estar afuera, ya llevaba más de 15 años sin pasar más de un mes en un lugar, imagínate, a pesar de que vivo en Valle Bravo, es mi base, pero pues estoy ahí, paso 1 o 2 semanas, luego salgo, luego regreso, pero así estar en un solo lugar, tanto tiempo estuvo, allá tenía un buen rato y pues eso me costó trabajo, ¿no? Entonces, pues sí requirió de muchos ajustes en la parte externa del cotidiano, pero que al final del día esos cambios que se requerían en el cotidiano externo realmente se traducían en unos cambios internos, ¿no? Ok. Y de pues darse cuenta y reconocer la situación en la que uno se encuentra y aunque no le guste, ¿no? Que ese es como un poquito uno de los pasos difíciles o los obstáculos para poder reconocer primero la situación en la que está uno y pues más o menos cuáles son las virtudes de esa situación en la que está uno, ¿no? Por más difícil o dura que parezca, ¿no? Para que entonces pues realmente poderle sacar provecho y no perder la cordura en el camino, ¿no? Porque uno Sí. está en esa situación y es algo que no puedes cambiar. Entonces, pues ha sido un año de mucha transformación. Nació como algo externo, pero germinó en algo interno y pues muy a la par de mi trabajo y fue como un momento de ponle pausa a lo que estás haciendo para revisar desde dónde lo estás haciendo y cómo lo estás haciendo, porque esto va a seguir adelante, pero antes de seguir por donde iba hay ciertos ajustes que eran necesarios y que son necesarios
que empecé a ver en mí, ¿no? Y pues en todos, también en el colectivo, de ciertos ajustes que tenemos que hacer si pretendemos to continue the game, ¿no? Seguir aquí en el juego. Claro. Y pues eso más o menos así, a grandes rasgos, ese ha sido este año de transformación. Y pues eso un poquito el tema que siento que me trae aquí. Y en un sentido literal y metafórico, literal en esta conversación que estamos en esta mesa, y metafórico porque pues creo que es algo que siempre he estado buscando en mi vida, ¿no? Ese proceso de transformación en el que uno es capaz de lidiar con cosas cada vez más complejas, de darse cuenta de realidades cada vez más amplias, más profundas, y tocar realidad, ¿no? Para pues, realmente saber uno si lo que está haciendo en su vida y con su vida pues realmente está generando valor, ¿no? O si uno se está metiendo el pie uno solito, ¿no? Como pues me di cuenta que en muchas cosas, actitudes, impulsos, pensamientos, pues sí, me estaba metiendo yo el pie, ¿no? Y pues requiere de transformar eso, ¿no? Ok. Sí, definitivamente un momento bien interesante para todos, ¿no? Como que cada quien lo está agarrando como puede, como quiere, pues como le toca enfrentarlo. Y ahorita justo me dio mucha risa, no risa, pero como se me hizo una casualidad que hoy sea el Día de la Tierra. El Día de la Tierra. Además, ¿cómo ves eso, mi Norms? ¿Cómo ves tú este trip del Día de la Tierra? ¿Qué opinión te merece? Pues digo, yo sé que suena mucho cliché, pero pues es que todos los días deberían de serlo, ¿no? La verdad es que ni me había enterado, ¿no? Como que no estoy muy en sintonía mucho con esas fechas o fiestas muchas veces. Pero pues sí, creo que es más que evidente que estamos en una situación donde reconocemos como seres humanos que pues somos parte de por lo menos un sistema pues muy grandote, y que ese sistema no es un sistema mecánico, sino que es vivo, ¿no? Que se llama el planeta Tierra o Gaia o Pachamama, como la quieres llamar, en ese sentido, y que pues hay ciertos principios, ciertos órdenes que permiten que las condiciones que permiten que la vida fluya existan, y no estamos contribuyendo necesariamente en generar esas condiciones. Entonces pues creo que es algo que tenemos que ver y aprender para pues, alinearnos con eso. Y pues aunque empiece con un Día de la Tierra, pero pues bueno, ¿no? Empezar en algún punto a tomar un poquito de conciencia de este desorden en el que estamos metidos nosotros mismos, y salir de ahí, ¿no? Adelante. Sí, definitivamente creo que es o sea, si no estás metido como en internet y no estás metido como en las redes sociales y eso, igual luego ni te enteras, ¿no? Que es Día de la Tierra. Y pues realmente no hace la diferencia quizá en como muy, muy profundo. Nada más es poner sobre la mesa el tema, ¿no? El tema de que a lo mejor pues necesitamos poner más atención y ser más conscientes en muchos aspectos. Quizás un día impulsado por el marketing, ¿no? Quizás un día ahí que los gringos dijeron, pues este día es el Día de la Tierra y chinga su madre, hoy es cuando pues el día y la noche y todo es gracias a la Tierra, ¿no? O sea, no, como que no hace ningún sentido que haya el Día de la Tierra, pero bueno, esa es otra historia. Igual me da mucha curiosidad porque creo que, digo, tú eres un amante de la naturaleza y de la Tierra, ¿no? Entonces ahorita nos vas a platicar y se va a poner bueno, pero qué curioso que haya caído este día. Que haya caído este día. Sí, güey. Otra vez los pongo un poquito más en contexto. Norman y yo nos conocimos hace como unos 10 años, más o menos. Yo me acuerdo perfectamente del momento. Estábamos ahí en Vive Valle, que Vive Valle es siempre estas gorritas que traigo aquí en este espacio, es porque es una empresa ahí, pues que hemos creado con mucho cariño desde hace muchos años. Y cuando empezábamos hace 10 años ahí en la avenida principal en Valle, ajá, me acuerdo que Estefano Tete, a quien le mando un saludo, si llega a ver esto, por ahí nos conectó y fue de que, oye, pues este vato hace tours y hace paseos y es guía, y pues ustedes están empezando. Vive Valle es una comercializadora de servicios turísticos en Valle de Bravo. Y entonces lo que nosotros hacíamos era reunir a diferentes proveedores, uno de ellos Norms, y entonces teníamos una página de internet antes de que existiera TripAdvisor y todas estas madres de turismo, y ahí nos sentamos, oye, pues ¿qué haces tú? Pues que a ver qué queremos hacer, por ahí platicamos. Me acuerdo que nos presentaste más o menos qué lo que tú hacías en ese momento,
y ya de ahí pues fue como, bueno, empecemos y creo que ahí agarramos como, digo, creo que tú ya tenías unos añitos haciéndolo, ¿no? Porque tú, digo, por más de que te ves de mi edad, tú, dejémoslo claro que sí estás un poquito más cascabel. Sí, sí. Y bueno, esa vez nos juntamos, cotorreamos y bueno, de ahí pues ya Norm se puso a hacer otras cosas. Entonces, aquí ese es el contexto básicamente de donde nos conocemos. Y yo te preguntaría, Norms, a la gente que no te conoce, que yo creo que es mucha, ¿no? Que nos escucha, que nos ve. Uh-huh. ¿Quién es Norms? O sea, ¿cómo te presentas con alguien que pues estás conociendo? ¿Qué les dices? Yo siento que soy un hombre explorador que inspira. Ok. Eso, me considero eso, ya sabes, desde chiquito ese impulso de explorar, de salir a buscar aquello donde ya no llegaste y llegar un poquito más y ver que hay más allá, siempre ha estado en mí. Y eso me ha llevado a muchas decisiones de mi vida. Y un hombre explorador que inspira porque me he dado cuenta, y esto fue más un descubrimiento más que una intención, que tengo una capacidad de contagiar, de motivar a la gente, de conectar a la gente desde un espacio no nada más racional, sino desde un espacio más emocional o intuitivo, ¿no? Ok. Y pues eso me dedico a experiencias transformativas en la naturaleza, whatever that means, en muchos ámbitos, en muchos aspectos. Pero prácticamente es que la gente pueda aprender a través de la experiencia, aprender haciendo. Okay. Y no me refiero meramente a aprender cosas como técnicas, ¿no? Como manejar una compu o primeros auxilios, sino más bien aprendizajes significativos en el sentido de habilidades suaves, ¿no? Motivación interna, relación con lo natural, compasión, liderazgo, comunicación. Entonces, como soft skills, que al final del día son habilidades de relación humana que son importantísimas de desarrollar, ¿no? Y lo trabajo pues, con varios contextos. Lo trabajo con empresas, lo trabajo con escuelas, con universidades, con ONGs, trabajo con comunidades rurales, mucho. Y cualquier persona que esté buscando algún encuentro transformador en su vida hacia consigo mismo. A eso me dedico, bueno, a grandes rasgos. Ok. Ahora, en este tema de la transformación, porque es una palabra que ya dijiste un par de veces, ¿no? Que quizá la pandemia ha sido un espacio para transformarte, ¿no? Creo que mucha gente allá afuera se podrá relacionar con este concepto. Pero ¿cómo fue? Porque si tengo bien entendido, tú estudiaste, creo que ingeniería. En informática. En ingeniería en sistemas y algorítmica. Ingeniería en sistemas y algorítmica, ¿no? O sea, como es una carrera pues que uno pensaría que va hacia otro lado, ¿no? Este güey va a trabajar, sí. No sé. ¿Cómo fue esa transformación o en dónde estabas cuando tú escogiste esta carrera y cómo era tu relación ahí con la naturaleza? ¿Cómo era tu relación con este mundo del aprendizaje vivencial? ¿Y cómo acabaste haciendo lo que estás haciendo? ¿Cómo llegaste haciendo lo que haces ahora? Desde chavito, así desde chavititito, mis papás siempre me han llevado al monte, siempre. Okay. Monte me refiero a naturaleza en cualquier expresión, puede ser montaña, selva, desierto, monte como que lo engloba, ¿no? Ok. Y desde chiquito, mis papás son muy deportistas, iban en el Club Mundet y tenían un grupo grande de amigos, todos intensísimos en el deporte, y nos llevaban a acampar a Cacaluta y a hikings a la Barranca del Cobre y a ver, me acuerdo, un eclipse en Chalcatzingo, o sea, cosas de outdoor, ¿no? Y a mí siempre me encantó. Mi hermana grande Tamara, que le mando un gran saludo si ve esto, lo odiaba, ¿no? Pues es así muy urbana, entonces, y a mí me encantaba. Y siempre como que me di cuenta de que había como unos saberes, un conocimiento, una relación, un entendimiento muy profundo más allá de lo que yo estaba aprendiendo literal en la escuela, ¿no? Y en particular fue un chavito en una bahía de Huatulco que se llama Cacaluta, donde filmaron la película de Y tu mamá también, la bahía del cielo, esa bahía se llama Cacaluta. Antiguamente pues no había nada, no había ni una pala para llegar, era toda una aventura. Y llegábamos allá a acampar, no sé, 5 o 10 familias intensísimos, pero de llevar hielera, sombra, no hay nada, ni una regadera, nada más el mar y una lagunita de agua dulce. Y ahí vivía una familia de pescadores y había un chavito que le decían Araña. Yo debe haber tenido, no sé, 7, 8 años, este chavito como 10. Y le decían Araña porque tenía unos brazos largos, flaco. Y este chavito me llevaba a pescar, sabía prender fuego, sabía encontrar agua, sabía pescar a camayas, los cabrones de agua dulce en las lagunitas.
sabía una serie de cosas que cuando yo me volteé a ver a mí, en mi contexto de Bosques de las Lomas, de Ciudad de México, de Vista Hermosa, de muchas cosas que yo valoro y que claro son de gran valor, pero también lo volteé a ver y decía, es que, o sea, este güey sí sabe hacer cosas de veras, ¿no? En mi infancia, ¿no? En mi niñez, viéndolo en ese sentido. Entonces siempre hubo una fascinación y toda mi vida estuve así, saliendo al monte. Cuando iba en la prepa, entré a trabajar a Pipiol, un campamento de verano en Valle de Bravo. Y me encantaba porque para mí era perfecto. Dije, de verdad me van a pagar por llevar a los chavos a la montaña y a escalar, y a rapelear y a hiking y todo eso. ¿Me van a pagar? Perfecto. Entonces me pasaba los veranos ahí, me encantaba. Y luego entré a la universidad, estudié ingeniería, soy bueno para las mates, me va bien en las mates y yo quería estudiar algo realmente así que me retara. Entonces entré en ingeniería de sistemas y algorítmica, muchos números, muchas matemáticas. Entré en la UDLA en Puebla, estudié en Puebla, me salí de la Ciudad de México, terminé la prepa y vámonos, me fui a Cholula. Y ahí a la par, en lo que estaba estudiando ingeniería, a la par, me acuerdo que fundamos el Club Alpino en la UDLA con el propósito de poder viajar por México como estudiantes sin que nos costara pues, que pagar, ¿sabes? Okay. Y conocer lugares y pues, conocer gente y chavas y pues, ya sabes, toda la cotorriza. Y me acuerdo que estábamos en el Iztaccíhuatl y yo llevaba varios años guiando ahí. Tenía de haber tenido 21 años, yo creo. Y en el Iztaccíhuatl, con toda la gente, ya llegando ahí al refugio, un poquito antes de los 5,000, al refugio de los 100, me acuerdo que en el amanecer, me acuerdo que vi a todo el grupo y sí, me pegó y dije, si algo pasa aquí, no tengo ni idea qué hacer, ni idea. Entonces, pues, como que sí me pegó como esa parte madura o responsable de la guiada. Me empecé a buscar cosas y no había cursos en México. Entonces, a la par que estudié en la universidad, pues también empecé a sacar certificaciones de guía de montaña, de manejo de cuerdas, de primeros auxilios en áreas remotas, de manejo de grupos, de Y empecé a conocer mucha gente de distintas partes del mundo que vivían bien de esto, o sea, que se dedicaban a vivir esto bien, muy distinto a los referentes que yo tenía de guías en México, que pues en México, pues digo, todavía no es una gran industria, pero en esa época, pues menos, ¿no? Ok. Entonces, cuando salí de la universidad, bueno, y en la universidad pasó algo muy interesante, que cambió ahí un poquito el foco. Porque pues como buen ingeniero uno cree que todo está en la mente, ¿no? Y todo es racionalizable y todo es algoritmizable y todo lo puedes hacer estructura, pero yo tuve un maestro de una materia que nos hablaba una materia que hablaba de cuántica y que prácticamente hablaba de muchas situaciones en la vida real y cotidiana que no se pueden pasar a un modelo matemático. Simple, no se puede. Okay. Y aún así existen. Como por ejemplo, los abejorros, por ejemplo, si sacas la superficie de su ala es matemáticamente imposible que vuele, sin embargo, vuela, ¿no? El pie humano no tiene la superficie suficiente para que si tú haces una estatua así fija con esas proporciones, se cae. Aún así, los seres humanos estamos de pie, ¿no? Por eso muchas estatuas tienen como un tronquito, algo en lo que se recarga el cuerpo. Ok. Entonces, cuando empiezo a ver todo esto, así como que, what's your point, Vanessa? Le digo, ok, o sea, ¿qué estás diciendo aquí? Y resulta que hay muchísimas cosas en la vida y que muchas de esas son de orden natural, las cuales no son racionalizables, y a que a todo eso le llamamos los números irracionales. Entonces empecé a ver todo este mundo y me empezaron a gustar toda esta cuestión de sistemas complejos, y este maestro me dijo, si tú quieres realmente clavarte en estos sistemas complejos, la madre y la maestra es la naturaleza. Okay. Y pues yo ya llevaba un caminote de relación. Y entonces empezó un caminito de exploración de, bueno, si no todo lo que existe en la vida se puede experienciar con la mente, ¿qué hay allá afuera y qué hay aquí adentro para poder realmente pues, experienciar todo lo que las posibilidades de la vida? Y justo ese momento, terminando la universidad, empezaron a caer una serie de pues, maestros, herramientas, conocimientos. Tuvo un gran maestro, Jesús, de linaje de los abuelitos toltecas, y llegó un gran maestro de la escuela Shaolin Wanam, de Qigong y meditación Zen, Tai Chi Chuan, una serie de herramientas que me empezaron a ayudar a explorar pues otras partes o funciones dentro de mí que permitían experimentar eso que el infinito no lo puede experimentar la mente, ¿no? Las emociones, la intuición, el cuerpo, las percepciones, el manejo de los elementos, y empezó como una exploración a la par, porque al mismo tiempo mi capacidad de y digamos que
impactos en las experiencias que yo estaba ya facilitando en naturaleza, que pues ya no era nada más en Valle Bravo, y eran en distintas selvas, en distintos lugares. Tenían mucho impacto y mi trabajo empezaba a crecer, pero al mismo tiempo pues estaba recibiendo como todo este aprendizaje y conocimiento que pues viene desde una línea pues muy antigua, ¿no? Desde linajes de culturas ancestrales, que pues trascendían esta línea académica que pues me había quedado corta terminando la universidad. Y una nutría a la otra, porque mientras más yo transformaba o pulía o desarrollaba mi capacidad interior, pues me encontraba que a la par o espejeaba a la par que mi trabajo tenía más impacto en el aspecto de que veía esta experiencia de transformación y esta lucecita en los ojos de transformación de la gente, cuando en el monte la gente de repente ve algo y se da cuenta de algo y ¡pum! Ya no hay vuelta atrás. Sí. Y eso empezó a crecer y se volvió una exploración profunda, decir, bueno, pues ¿hasta dónde llega esto? ¿No? Y un camino largo de explorar con pues distintos maestros, distintas culturas ancestrales, en Sudamérica, con los Kogis, con los Ingas, con los Kamchas en el Sibundoy, aquí mismo en México, con los Queros en los Andes peruanos durante muchos años, y pues ahora, ¿no? Con el Tantra y el budismo tibetano, y en fin, una serie de herramientas que están ahí, pero no son de fácil acceso, las cuales me llenan el corazón. Trabajarlas, caminarlas y compartirlas y ver de verdad los resultados tangibles en mí y en la gente con la que he trabajado durante más de 22 años. Ok. Y más o menos por ahí. Por ahí empezó a caminar. Okay, por acá. Sí. Acá un poquito por acá. Sí, no, eso, o sea, híjole, es que fueron tantas cosas, mi Norms, que aquí tengo yo mi lista ya de preguntas, ¿no? O sea, se me hace increíble esta parte, ¿no? De los empezaste diciendo que en la escuela te empezó a llamar la atención todo este tema de los números irracionales y estas cosas que pues no hay simplemente una explicación lógica matemática para explicar fenómenos, ¿no? Que en otras palabras por ahí se podría decir que es la magia, ¿no? Hay mucha magia. Exacto. ¿No? O sea, por más de que aquí el señor estudió una cosa que uno diría que es completamente racional, matemática, exacta, precisa y sin sorpresas, ahí mismo hay cuestiones mágicas, ¿no? Que digamos que la naturaleza o el monte, como aquí el buen Norms lo llama, pues es, digamos que la universidad para ir a aprender esas cosas, ¿no? Entonces, este tema y digo, va a ser una pregunta un poquito abierta, ¿no? Pero viendo a la naturaleza o al monte como una universidad, si tú tuvieras que hacer una especie de brochure, como de la universidad, como de la UDLA, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serían como las particularidades que ofrece la universidad de la madre tierra o del monte? O sea, ¿qué conocimiento, qué aprendizaje, qué tipo de... O sea, ¿cómo describirías eso que puedes tú aprender allá afuera? ¿Y dónde están realmente los aprendizajes clave que uno puede ir a obtener allá afuera al monte, a la naturaleza? Te dije que iba a ser una pregunta un poquito abstracta, pero más o menos tú por dónde lo ves esto de la tierra o el monte como una universidad para ir a aprender cosas. Esencia y Kimanta. Si uno observa, el ser humano es la especie más joven en este planeta. Ok. Somos la especie de todos los seres vivos que existen en este planeta que tenemos menos experiencia de cómo se vive en este lugar. Ok. Si hablamos que el conocimiento, la sabiduría, la comprensión vienen a través de la experiencia directa, entonces en un sentido amplio podemos decir que los seres humanos somos los seres con menos experiencia de cómo se vive en este lugar. Y una comprensión no lógica, racional o académica o articulable, sino una comprensión intuitiva y dinámica, la cual reconoce aquellos elementos que rigen la vida en este lugar, como la noche y el día y la gravedad, y los principios que eso rigen, y por lo tanto el aprender cuáles son esos principios han permitido que el resto de los organismos o el resto de los seres hayan mantenido vivo este planeta por más de 4.7 billones de años, donde si uno analiza, si uno observa, no analiza, pues sí, observa, analiza, contempla, medita profundamente sobre, a través de la observación, claro, no a través de la lectura, sino a través de la observación, qué es lo que hace la naturaleza en realidad, como
como producto, ¿sí me explico? Si lo quisiéramos poner una analogía que pudiéramos entender como un producto, ¿qué es lo que hace? No cómo lo hace, sino qué es lo que hace. Uno observa que realmente lo único que hace la naturaleza, que es algo gigantesco, es simplemente seguir generando las condiciones que propicien la vida en este planeta. Eso es algo muy simple, pero que requiere de una comprensión muy profunda. ¿Por qué? Porque la pregunta es esa. ¿Cuáles son las condiciones ideales que propician la vida en este planeta? Y esa es una pregunta que ahorita nosotros los humanos occidentales nos estamos rompiendo la cabeza. Cuando tenemos al lado de nosotros miles y millones de seres vivos, desde los más jóvenes contemporáneos a nosotros hasta los más antiguos, que tienen este conocimiento en su forma, en su función, en su intuición y en su expresión. ¿Por qué? Porque lo hacen. ¿Y cuál es la evidencia? Pues que estamos vivos y que a pesar de que han pasado miles y millones de años donde la exposición solar ha cambiado, donde las condiciones han cambiado radicalmente, la vida sigue en este planeta. Entonces, cuando nosotros salimos a este encuentro, empezamos a encontrar referentes afuera del ser humano que nos ayudan a verificar si lo que estamos pensando y lo que estamos haciendo está alineado con esas condiciones que van a propiciar la vida o no. Pero en el momento en el que el ser humano decide aislarse de esos puntos de referencia fuera de sí mismo, alias se mete, por ejemplo, en una ciudad donde es un espacio construido de seres humanos para seres humanos, donde solamente conviven seres humanos, la gente pierde ese contacto cotidiano con todos aquellos ejemplos que nos muestran con la vida cómo es que se vive la vida en este planeta para calidad de vida, ¿no? Y entonces se vuelve algo completamente ajeno y nos encerramos en ideas las cuales no podemos poner los pies en la tierra y aterrizar para corroborar si realmente generan valor o no generan valor. Por eso no la enmarco como buena o mala, sino genera valor o no genera valor. Es muy simple y es muy objetivo en ese sentido. Y va para una dimensión colectiva gigantesca como una ciudad, y va para algo muy individual como una persona, en el sentido del que algo muy pragmático. Por ejemplo, cuando uno va al monte, y esto me lo han comentado muchísima gente que viene de las ciudades, el darse cuenta que la sensación de estrés, la sensación de ansia que se vive en las ciudades durante tanto tiempo no es natural, a pesar de que pensamos que ya es natural. Y entonces vivimos en algo que podríamos llamar un desorden mantenido, porque estamos manteniendo condiciones las cuales no están generando valor a mantener las condiciones que propician la vida, sino al revés. Y no es malintencionado, es mera ignorancia. Entonces, pues regresando a como la pregunta, ¿cuál es el valor del encuentro con la universidad de la vida? Pues aprender de la vida. Y al final, los seres humanos, como dice Mujica, tenemos primero la obligación biológica, espiritual, energética, alimentaria, social y económica de, por sobre todas las cosas, escuchar a la vida y respetarla. Y si no estamos haciendo eso, entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Wow. Sí, o sea, es creo que un pedazo de sabiduría lo que acabas de compartir. ¿No? La pregunta original era ¿cómo describirías la universidad del monte, ¿no? O sea, ¿qué es lo que da? Y llegamos a analizar o a observar el hecho de poder aprender de la vida misma, ¿no? O sea, de estar valorando todas estas cosas que nos entrega, de poder realmente descartar lo que es naturaleza o no, porque bajo este velo de lo que es natural y no, hay muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, en esa duda, en ese tema, ¿cómo definirías qué es natural o no? O sea, vivir en una ciudad, ¿hasta qué punto es natural ya para el ser humano? O hasta qué punto es falso, ¿no? Y eso nos está generando lo que dices tú, ¿cómo fue la palabra? El desorden mantenido. El desorden mantenido, ¿no? O sea, en vivir ya como con una ansiedad
que hemos aceptado, ¿no? Como un modo de vida y como que ya lo hemos hecho parte de la naturaleza del ser humano, cuando no tendría que ser, ¿no? No tendría que Entonces, ser. volviendo a este tema de que todo es un punto de ignorancia, ¿no? O sea, es que estamos ahí y no por hacernos sentir culpables, ¿no? En este Día de la Tierra, por ejemplo, creo que es uno de estos argumentos que el sistema nos da y nos avienta como para hacernos sentir culpables desde la culpa. No. Yo lo percibo así, como Sí. desde la culpa, decir, es que ¿qué estoy haciendo yo por el planeta, no? Y es un cuestionamiento muy, muy válido para tener, pero no desde ahí, no desde la culpa. Si pudiéramos estar atacando todo este tema desde el amor, desde la sorpresa, desde como si fuéramos niños, ¿no? De salir, de ver, de encontrar estos patrones y estas respuestas que además ni siquiera tienen por qué ser racionales. O sea, que hay, o sea, es en esta conexión, no tienes que hablar, tú a un árbol no le hablas, ¿no? Pero hay una especie de conexión fundamental, porque a fin de cuentas venimos pues del mismo lugar, todos somos hijos de esta madre, ¿no? De la madre tierra. Entonces, en ese recorrer de ir a la Universidad del Monte, de estar en contacto con todo esto, pues aprendemos cosas, ¿no? Cosas llegan que nos cambian, que nos transforman. Y bueno, un poquito ahí el vómito, como de lo que acabas de decir, porque fue fascinante, ¿no? ¿Cómo definirías tú eso? Esta parte de el dilema de lo que es natural y no contra lo que no es natural. O sea, es natural para un ser humano estar en una ciudad, se puede convertir ya en parte del humano. Porque otra cosa que te quería como compartir, que hace rato que estábamos hablando de esto, del tema de cómo los humanos, por ejemplo, por 500 años o 100 años de observación de la ciencia oficial, ¿no? Concluimos de que las cosas son así, por 100 años de observar. Y es algo que pasa, güey. Es algo que pasa y somos lo suficientemente como egocéntricos para decir, es que lo que no vemos no existe. Claro. Y lo que no hemos observado no es ciencia. Claro. La astrología no existe porque no le hemos podido agarrar, ¿no? Claro. Encontrar las patas. Claro. Entonces, como toda esa parte fue un trip que tuve, ¿no? Pero volviendo a la pregunta original, o sea, ¿en dónde está ahorita el ser humano? ¿Es natural o no vivir en una ciudad? ¿Es natural vivir encerrados en departamentos? No lo es. ¿Se puede convertir? O para realmente sanar y poder progresar como especie y como habitantes de esta nave gigantesca llamada planeta Tierra, es necesario salir, vivir, convertirnos en un, por ahí Henry David Thoreau hace rato estaba pensando, un rebelde completo que decía, güey, yo no estoy de acuerdo con nada, y el güey se fue al monte y se fue a vivir y bye todos, sí. ¿No? ¿Es necesario hacer esto? No, ¿Cómo funciona, mi Norms? Cuéntame, porque tengo muchas dudas. Ok, mira, no funciona así. Creo que la mejor manera de enmarcarlo, como es adentro, es afuera. ¿Ok? Como es arriba, es abajo. Principio hermético, ¿no? Principio hermético. Y principio alquímico. Realmente lo que estamos viendo afuera es un reflejo de cómo estamos adentro. Y la pregunta de qué es natural o qué no es natural se vuelve compleja cuando uno no tiene relación con lo natural. En el sentido de que, como decía Einstein, ¿no? Si no puedes explicar algo simple, quiere decir que no lo has entendido a profundidad. Y en ese sentido, esa falta de claridad en discernir lo que es natural o lo que no es natural, pues nos ha llevado a como dices, ¿no? A llevar a estilos de vida que ya llamamos normales, pero ojo, lo normal no quiere decir que sea natural. Por eso tiene dos palabras distintas. Una cosa es lo normal y otra cosa es lo natural, ¿no? Y los parámetros son simples cuando uno lo observa. Por ejemplo, cuando uno observa naturaleza, el estado natural de la naturaleza es armonía, es calma, es relación, es pluralidad, es tolerancia, son relaciones anidadas, no propiedades privadas. Una serie de elementos los cuales que cuando uno lo lleva y lo interioriza, la naturaleza no es violenta, por ejemplo. La naturaleza no tiene ansiedad, la naturaleza no tiene prisa y todo lo hace, ¿no? Entonces, cuando uno observa todos esos estados, pero no desde un aspecto racional, porque esos estados no son perceptibles a los sentidos externos, decirlo de alguna manera, sino más bien es una sensación, es un sentir. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te hace sentir estar adentro de un bosque? ¿Cómo te hace sentir estar adentro de...? Y así sucesivamente. Y entonces uno se da cuenta y tiene puntos de referencia para agarrar y decir, híjole, es que entonces esto es natural y esto no es natural.
¿no? Alguna vez leí, y creo que es interesante cómo lo describen, que aquello que es natural es aquello que se encuentra en el lugar donde originalmente está. Donde están las cosas, ahí van. A eso lo entienden como natural, o lo definen como natural. Un ejemplo muy claro, el petróleo, por ejemplo, ¿no? El petróleo es natural, pues claro, pues se produce en este planeta. O sea, en este planeta no hay nada que no sea de aquí, nada, ¿no? Y pues bueno, sí, cosas que vienen de afuera, el agua y eso, pero... Entonces, el petróleo es natural, sí, pero abajo en las capas tectónicas, no arriba en la superficie. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Un río, un río es natural, sí. Una presa es natural, no. ¿Por qué? Porque está interrumpiendo un flujo que naturalmente se estaba dando hacia cierto lugar, ¿no? La maduración, la transformación, los estados de ánimo que se transforman rápidamente como los niños, es natural. Es un niño, si tú observas a un niño chiquito, se enoja. Y se enoja. Jarochos, odio jarocho, ¿no? Se enoja, pero se enoja a profundidad. Y vive su enojo tan bien que a los 5 minutos, 7 minutos, ya se le olvidó y está jugando a otra cosa y está en otra emoción, ¿no? Eso es natural. Es natural que brote el enojo, claro. Es natural que brote la tristeza, claro. Es natural que brote la depresión, claro. Pero no que dure 2 semanas, 2 meses, 1 año, 5 años, generaciones, ¿no? Como Romeo y Julieta y los Capuleto, que un enojo duró generaciones. Eso, perdóname, pero no es natural. Entonces, ¿qué es lo que te da esa universidad de la vida? Esa experiencia de la sensación del estado natural, en este caso del ser humano, el cual es pues la felicidad, el no sufrimiento, la no ansiedad, la tranquilidad, la paz mental. Un muy buen maestro una vez me dijo, él decía, ¿qué significa vivir bien? Y él me dijo, vivir bien significa comer bien y dormir bien. Y yo, ya sabes, muy occidental, muy ingeniero, muy escéptico, le decía, no, tienes que desmenuzarme eso, güey. Está muy bueno. Y tenía una manera muy simple. Él decía, mira, pues es muy simple. Para comer bien significa que resolviste todas las cuestiones de chamba. O sea, que si estás comiendo bien, no nada más que estás comiendo nutritivo, de buena calidad, en una buena mesa, con tiempo para comer, etcétera, etcétera, ¿no? Si estás comiendo bien, quiere decir que tienes toda esa parte resuelta. Y si estás durmiendo bien, quiere decir que tienes paz mental. Eso es calidad de vida, que puedas dormir y comer bien. Algo tan simple. Y lo buscamos comprando Ferraris. See what I'm getting at? Entonces, te da ese referente que no es racional, no es una imagen, es una sensación de vitalidad, de claridad mental, de estabilidad emocional, de goce espiritual, de conexión trascendental, que una vez que las experimentas, pues quieres más. Y entonces es cuando la gente comienza a investigar y a educarse en toda esta cuestión. Hoy en día le llaman wellness, pero en realidad es, bueno, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cómo genero las condiciones para sentirme así y no bajarme nunca? Como decía Ram Dass, ¿no? Ram Dass decía, yo una vez conocí a un maestro que se trepó en un high como de LSD y nunca bajaba. No se refería a que estuviera en psicodelias y bajaba en su estado interno, que era inalterable la felicidad de este ser humano. Eso. Y eso sucede solamente a través del proceso natural evolutivo de que la naturaleza nos lo enseñe y nosotros lo aprendamos. Y esa enseñanza es una transmisión de Bluetooth, de corazón a corazón. Cuando la vida toca tu corazón y la vida toca la vida, hay esa explosión, hay esa transformación. Porque al final del día no hay una diferencia entre la vida del ser humano y el resto de la vida natural. No hay una diferencia, es vida. Entonces, si quitas la palabra vida humana o vida de naturaleza, la palabra queda vida, es lo mismo. Doy clases en las maestrías de la Universidad del Medio Ambiente. Tengo 10 años dando ahí clases de experiencias de ecología profunda y relaciones. Y en esas clases siempre hacemos como esta pregunta, ¿no? De entre lo natural, lo no natural. Y muchas veces cuando ellos me responden o quieren responder, se encuentran con ese vacío,
con esa falta de conexión de no poder ponerle el dedo a algo tan simple como la pregunta que es natural, ¿no? Y es esa falta de relación, y esa falta de relación la cual no nos ha permitido construir un lente el cual nos permita ver esas realidades a las cuales citas que a la realidad científica se les va. Y eso es real, eso es lo que sucede. Nuestra cosmovisión, la manera en la que vemos el mundo es la manera con la que nos relacionamos con el mundo. Literal es un filtro. Si no está en ese software, en ese kernel, no lo vas a ver, no lo vas a percibir, ¿no? Y pasan muchas cosas por desapercibidos. Hay una historia muy interesante de un científico académico occidental que le pasó esto. Y no a cualquiera. Se llama Dr. Robert Schultz. Fue el director del departamento de etnobotánica de la Universidad de Harvard en los años, creo que 30, 40, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial. Y él era un apasionado de la etnobotánica, la relación entre las comunidades ancestrales y las plantas maestras, plantas de poder, plantas medicinales, plantas curativas, ¿no? Y ya había ido a México, había hecho varias investigaciones, pero le cayó un proyecto en particular donde la intención del gobierno americano era obtener la semilla del árbol del hule, que solamente existía en Sudamérica, porque en aquella época el hule todavía no se sintetizaba o se producía químicamente, entonces a fuerza necesitabas la planta, y la planta solamente existía en Sudamérica. Y en esa época resulta que el hule tenía una demanda gigantesca. Para los tanques de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, los aviones requerían creo que más partes de hule que de metal, por ejemplo. Entonces la demanda para poderla agarrar pues, fue grande y resultó ser una carrera para la guerra. El caso, long story short, es que este cuate en esa época pasa 30 años en el Amazonas. Para mí es el Indiana Jones original, es el que realmente mapeó todos los ríos de todo Sudamérica. Y recorre todo Sudamérica, y en 30 años, cuando uno lee el libro se llama One River, muy bonito. Cuando uno empieza a leer el libro, uno empieza a percibir la transformación en la percepción de lo que este científico empieza a vivir, de convivir 30 años con comunidades indígenas ancestrales a la mitad de toda la selva del Amazonas. Y hay una en particular que para él fue un descubrimiento muy fuerte y le pone una pregunta y un planteamiento a la ciencia occidental muy, muy, muy poderoso. Y él dice: he notado que todas las tribus que he encontrado de la selva Amazonas, desde el sur de Colombia hasta el norte de Perú, de toda esa parte, todas son un chorro, logran distinguir, y no con microscopio, así a distancia, a 100 metros, 16 tipos de una liana en particular, la liana de la ayahuasca. De ahí que en los taitas en el Amazonas tienen 16 tipos de ayahuasca, 16 tipos de yagé. Pero el Dr. Robert Schultz dice, pues ellos la distinguen así, o sea, cualquier niño la distingue. Y yo, etnobotánico, director de Harvard, con mis conocimientos científicos, no podemos hacer la distinción de esas 16 plantas. Él dice, para la taxonomía científica, esas 16 plantas distintas son la misma. Y si esto está pasando con una planta del Amazonas, que nada más vemos una cuando en realidad son 16, imagínate todo lo que no está viendo el mundo científico en el mundo, y viéndolo real y tangible, ¿no? Eso es lo que nos estamos perdiendo. Esa es la ignorancia en la que estamos navegando, y que se traduce no a la cultura de por el planeta y por el bosque, no, es por ti, es por tu felicidad, por tu estado interno estable, ecuánime, tranquilo, amoroso, compasivo, tolerante, para que brilles y fluyas en todo lo que salga, y que todos los obstáculos que aparecen en la vida, incluyendo el COVID, sean unos adornos, porque los surfeas brillando, como lo estás haciendo tú, mi carnalito Héctor. A huevo. ¿Sí me explicó? Pero cuando no sabemos ni las reglas del juego, pues nos damos de topes, porque somos unos ciegos sin lazarillo, creyendo y confundidos, confundiendo el sufrimiento por felicidad y resignándonos a eso. Y cuando me toca experimentar en mí y ver en todos los demás pues, todo esto, y que tenemos el acceso a las herramientas, y que está ahí ese conocimiento a la mano para poder realmente transformarnos y transformar nuestra realidad, es tan simple como la diferencia de estar un día de buenas y un día de malas.
Un día de buenas es un día rosa, es un día increíble. Hasta te voltean a ver las chavas. Es un día espectacular. Pase lo que pase. Un día de malas, pase lo que pase, es el peor día de tu vida. Y no tiene que ver con lo que está afuera, tiene que ver con lo que está adentro. Y si lo que está adentro está continuamente en sufrimiento y dolido y triste y además de todo está ciego porque no ve ni para dónde, imagínate la desesperación y la frustración disfrazada de una sonrisa polite en lo social, ¿no? ¿Qué le regresa la vida al encuentro con la vida? Le regresa la vida, mi hermano. Y no es lo mismo estar vivo que sentirse vivo. No es lo mismo. Es una diferencia gigantesca en la calidad de vida. Y no se trata de estar vivo, se trata de sentirse vivo. Porque algo que es natural es la vitalidad y la vibración de la vida y de las ganas de la vida de vivir. Tan cabrón que uno puede estar a la mitad de la Ciudad de México, en lo más urbano del urbano del urbano, y de repente hay una grietita en una banqueta y nace y germina una planta. Ahí está. Dime, no me chingues. Si una planta nace ahí, que no lo podamos hacer nosotros, más bien aprender a hacer nosotros. Sí, no tengo nada que agregar, así de fácil. O sea, es muy bonito escucharte hablar de estos temas, ¿no? Se cubren muchos campos. Por ahí me quedo quizá, pues es que con todo. O sea, no hay nada que quisiera rescatar. Simplemente es esta transformación a partir de poder observar simplemente. O sea, no nos exige más, nos exige respeto y ser observado, ¿no? Una observación. Exacto. O sea, no nos exige que hagamos realmente como nosotros un cambio, que tratemos de, digo que hay que cumplir con ciertas responsabilidades de reforestar y parar y luchar también, porque hay gente, quizá es algo que he encontrado yo hace poco, ¿no? O sea, esta idea de luchar también por lo que creemos que es lo correcto para nosotros, para nuestras generaciones, no quizá para el de enfrente, pero para nuestras propias generaciones que vienen, y estar luchando para hacer ese cambio, ¿no? Pero la naturaleza misma ni siquiera nos exige esa lucha, nos exige que la respetemos y que la observemos, que aprendamos de ella. Y es esto a lo que tú te dedicas, que es justamente llevar a gente al monte y que pueda ver, pues, de qué se trata, ¿no? De qué se trata, qué aprendizajes se traen cada quien. Yo me traje algunos, ¿no? Aparte, cada quien no es como que un aprendizaje estandarizado, sino que la naturaleza te da lo que tú necesitas. Sí. No te da lo que vas buscando, quizá ni siquiera te da lo que tú requieres en un momento dado. Sí. Y los 20 más poderosos caen así, ¿no? O sea, aprendes a fluir viendo un río y metiéndote al río, porque el río fluye, es lo que hace. Entonces, ese tipo de conocimientos y aprendizajes tan elementales y esenciales, que son muy simples, o sea, no aparece un güey y te dice, mira, este es el esquema de... No, es simplemente... Y la gente cree que hay muchos esfuerzos en tratar de cambiar el comportamiento humano, ¿no? Alinearnos a la sustentabilidad o regeneración, etcétera, etcétera. Pero detrás del comportamiento humano, pues hay un pensamiento humano y unos valores y una serie de cosas que cada persona tiene, ¿no? Y detrás de eso está su percepción. En el momento que hay un encuentro y este encuentro está transformando la percepción de la gente, esa transformación de la percepción de lo que ves, lo que tú creías, no sé, hay muchos clientes, ¿no? Que les asusta ir a la selva porque sentían o juraban que la selva es violenta o es... o les va algún riesgo, etcétera, etcétera. Pero realmente cuando están ahí, viven la experiencia y se dan cuenta que no necesariamente es así, sino que tiene una serie de bellezas y virtudes y regalos y aromas y sensaciones y animalitos y pájaros y mucha serie de cosas que en ese momento la comprensión de la persona se reestructura a partir de que una experiencia poderosa que está contradiciendo a lo que yo creía, a mi paradigma, pues ya no puedo yo hacerle caso al paradigma porque no puedo desmentir lo que estoy viviendo. Y en ese momento pues vienen unos cuestionamientos internos muy profundos que ayudan a reestructurar internamente las cosas. Y eso se traduce entonces en un cambio de comportamiento, pero no por obligación, no por una ley, no por esa fuerza, sino por convicción propia. Y cambia la perspectiva. Por ejemplo, esta pregunta me la hace todo el mundo. ¿Y qué? ¿Nos tenemos que ir todos a vivir al monte?
Pues no, pero porque lo estás viendo así, ¿no? Como el monte y la ciudad. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera que más bien lo que tenemos que hacer es que tenemos que repensar las ciudades, repensar el concepto urbanismo? Cuando pensamos en urbano, pensamos automáticamente en espacios humanos, de humanos para humanos. Bueno, ¿qué pasaría? Nada más, es una pregunta que se suelta al aire. ¿Qué pasaría si cuando construimos ciudades o pensamos en urbanización, pensamos no solamente en humanos? Extendemos la perspectiva de lo antropocéntrico a lo biocéntrico. Pensamos en toda la vida. Yo estoy seguro que con el nivel de conocimientos que tenemos en MIT, por ejemplo, podremos construir unas urbes espectaculares. Entonces no se trata de un cambio externo radical que aparente o le dé una fachada de aquello que se pretende lograr. Al final del día es una transformación interna la cual te permita percibir aquello que veías como problemático, pero ahora lo ves mucho más claro y tienes claridad de cómo lo tienes que hacer y qué tienes que hacer. Simplemente para vivir bien. Sí. Y esos referentes. No sé, por ahí lo veo Sí, poquito. no, totalmente. O sea, creo que estamos muy casados con esta idea de que hay que hacer el cambio allá afuera, ¿no? Cuando realmente en esta relación que hablas tú de la psique y el cosmos, o la mente y la materia, si nosotros somos capaces de transformar lo que hay adentro, pues vamos a ver lo que hay afuera con otros ojos muy diferentes, y eso va a proyectar realmente un cambio, ¿no? Entonces, en lugar de andarnos peleando, porque ahí es donde repito, a veces sí toca, a veces sí toca luchar, ¿no? Toca luchar, pero muchas veces el cambio pasa adentro y se detona afuera, ¿no? Claro. Empezamos a ver las cosas diferentes. Entonces, ya para empezar a escalar un poquito la conversación y no bajar, porque ya estamos, creo que, hablando de cosas elevadonas, por lo menos para mí. Muy bien. Te quería hacer una pregunta que te digo que muchos del aquí, el aficionado, los hinchas de Con los pies en la tierra, que les mandamos un gran saludo y les pedimos que se suscriban. Si llegaron hasta aquí y les está gustando este contenido, suscríbanse. Semana tras semana estamos sacando estos conteniditos. Viene gente por ahí, pues expertos en temas diversos, y la cosa se pone caliente y demás. Entonces, a la gente que está allá afuera tiene muchas dudas y muchas inquietudes con un tema muy en particular que nos hemos encargado de poner sobre la mesa. Y más que debatir, porque no es un debate, simplemente es compartir experiencias. El nombre de este podcast es Con los pies en la tierra. Esto se trata de compartir experiencias y explorar el misterio de la vida. Eso. Solamente, no estamos aquí diciendo verdades absolutas o esto es así, o recomendando vayan y hagan esto. No, simplemente es una charla entre compadres, comadres que ya vendrán, pero es compartir simplemente, y creo que nadie nunca ha pecado por compartir su propia experiencia, y de eso se trata aquí, ¿no? Entonces, ya teniendo y entrados prácticamente en los 50 minutos, un poquito más de escuchar tu visión y tu manera de pensar en cuanto a la naturaleza, en cuanto a esta relación simbiótica que tenemos con las demás especies, la vida misma, temas un poquito culturales que igual no hemos entrado tanto en eso. Ajá. Pero a mí me interesa mucho, mi Norms, preguntarte, y a esto íbamos, ¿qué es para ti, o dónde se encuentra alguien con tu cosmovisión y tu óptica, en dónde se encuentra el término espiritualidad? O sea, ¿qué identificas? Entendiendo obviamente que la palabra espiritualidad pues es eso, ¿no? Es una palabra choncha que trata de bajar pues de otros planos una especie de verdad, ¿no? O sea, es una palabra que utilizamos para agrupar más que un concepto, pues un grupo de conceptos incluso, ¿no? A veces. Entonces, ¿qué es para ti la espiritualidad, mi Norms? ¿Cómo la percibes tú? Un poquito, compártenos tu punto de vista en este tema, que creo que puede ser muy interesante, viniendo de alguien con este perfil y esta cercanía con el monte, con este tipo de sabiduría. Hay una anécdota, bueno, más bien es una frase, más que anécdota, es una frase, según yo es de Buddha Shakyamuni, Okay. que dice, no estoy seguro que sea de él, pero creo que sí, dice: la diferencia entre religión y espiritualidad es que religión es creer en la experiencia de alguien más, y espiritualidad es tener tu propia experiencia. Eso a mí me ayudó muchísimo, porque pues obviamente vengo de un contexto mexicano, católico, de escuela católica, etcétera, etcétera, ¿no? Donde pues de repente nos damos cuenta y nos damos de topes con ciertas contradicciones que uno encuentra, y en busca de pues, algo genuino, algo real. Y creo que
y más bien no creo, estoy seguro que, o para mí, la espiritualidad tiene que ver con la experiencia propia de transformación hacia la esencia verdadera de lo que realmente somos. Y el momento de darnos cuenta de eso. Más bien, no el momento, el proceso de darnos cuenta de eso, de quiénes somos realmente, en esencia, en forma, etcétera, etcétera. Y es un procesote, ¿no? En yoga dicen que el acto más bonito que puede hacer el ser humano es llegar a conocerse a sí mismo. Creo que, o sea, para mí eso es espiritualidad, es ese caminito, es ese proceso de ir quitando velos y capas y cosas para descubrir realmente y conectar realmente con mi esencia primordial, ¿no? Whatever that means. Y hasta este momento, o sea, hablando de esto de poder descubrir quiénes somos realmente, porque también me compartiste algunos libritos, veo por ahí que quizá últimamente has estado metido en temas budistas. ¿En dónde está tu entendimiento, por lo menos de la forma en la que lo puedas bajar racionalmente? ¿En dónde está el entendimiento de quién es Norms para Norman hoy por hoy? Ok, pregunta compleja. Compleja. Porque depende desde donde la responda uno. Ok. Uno la puede responder desde el plano relativo o desde el plano último. Desde el plano relativo, que es este plano cotidiano, caipacha, lidiar con bancos, niños, etcétera, etcétera, en la realidad, ¿no? Pues este explorador de lo genuino, de lo verdadero. Y busco los montes más limpios y más hermosos y la nieve de los altos glaciares más limpia y más pura. Busco pureza. Y esa pureza la busco porque al final del día creo que la estoy buscando en mí. Y es un trip buscarla afuera, pero también buscarla adentro, ¿no? Ese es en el sentido como relativo, ¿no? Como en este plano. En el sentido último, estoy comprendiendo profundamente y no a través nada más, no es una cuestión de lectura, es una cuestión de comprensión intuitiva que se traduce en percepción, de poder percibirlo así, que pues sí requiere de trabajito de varios años, ¿no? De estarle pues buscando y trabajando y dándole a las distintas técnicas que uno va encontrando, ¿no? En el camino y probándolas. De que realmente soy pura percepción, puro awareness. Y que Norman es una etiqueta en una serie de agregados, como se llama en el budismo, sí. que describen fenomenológicamente la experiencia que se etiqueta como Norman. Y es muy bonito, pero es un arma de doble filo. Porque cuando uno se identifica con la etiqueta que le pone a la experiencia de los agregados como es Norman, y Norman en el contexto que existe dentro de ese pensamiento, pues uno se limita meramente nada más a lo que Norman puede ser. Pero cuando uno se ve más grande que un Norman y más chiquito que un Norman, uno es libre de Norman. Y Norman es libre de uno. Y en lugar de haber conflicto hay compasión y hay camaradería. Claro, hay pleitos como hermanos o maridos, ¿no? Pero creo que algo bonito que está ocurriendo es que ambos Normans, el relativo, del plano relativo y del plano último, están empezando a entenderse y están empezando a caminar. Y emociona a ambos porque en lugar de volvernos locos en la esquizofrenia de lo relativo y lo último, de resolver el día a día y trabajar espiritualmente, pues resolver el día a día se ha vuelto trabajar espiritualmente. Y uno nutre al otro. Y hay un ejercicio muy interesante que se hace en Tantra. Tantra como una tecnología que nos ayuda a conectar con nosotros mismos, ¿no? A liberar, a purificar, a quitar todas esas capas falsas.
Y dentro de esas enseñanzas de Tantra, muy bonitas, transmitidas por buenos maestros de linaje, me refiero, incluyen prácticas como por ejemplo la visualización, ¿no? Visualizar es diferente a imaginar, porque cuando uno visualiza utiliza más sentidos que solamente imaginar. Imaginar es como poner una imagen. La diferencia sería, imaginar es ver la película, visualizar es estás adentro de la película, ¿no? Ok. Entonces estos ejercicios de visualización requiere visualización pues de budas o de entidades o de ciertas cosas que cuando uno empieza pues dice como que muy escéptico y muy lógico y quiere encontrarle el porqué de todo y esto, pero el ejercicio o la tecnología, la técnica, muy interesante, no importa hacia dónde va, pero cae en la misma raíz, te da una experiencia cuando le das ya por varios años, te da esta experiencia de disolverte a ti mismo. Alias en la práctica, pues de repente, no sé, práctica con Guru Rinpoche, te transformas en Guru Rinpoche o en Tara o en Avalokiteshvara, ¿no? Y es una transformación obviamente en visualización, pero en el momento y si le das durante un rato y te transformas en esta deidad o entidad, ¿no? Y luego se disuelve y te conviertes en mera luz, tienes esta experiencia psíquica de que no tienes forma. Y una o dos veces, pues realmente no hay un impacto, pero después de darle más de 5 o 10 años a una experiencia donde continuamente, donde todos los días en tu práctica estás haciendo esta práctica de visualizarte sin forma, entonces ese concepto o esa idea, esa etiqueta de Norman ya no es tan sólida como solía ser. Antes era sólida y era lo que era, pero el aprender a disolverla, por lo menos en mi visualización, me ha ayudado mucho a separarme, a trascenderla y a convivir con ella, porque no es nada más que una etiqueta, y una etiqueta no es nada más que un acuerdo, y siendo un acuerdo es algo que se puede transformar. No es como la gravedad que está ahí y se queda, no, es algo que se puede transformar, al igual que la cosmovisión. La cosmovisión es un acuerdo y ese acuerdo se puede transformar, y esta experiencia de manejar a los dos Normans está siendo muy interesante y muy grata, porque ya no tengo que dividir el día en 80,000 pedazos, sino que el día está integrado. Como un muy buen maestro me decía cuando nos dejaba las prácticas largas, y que alguno de la sanga de los cuates decía: oiga, maestro, es que no sé, no va a tener 1 hora y media para darle las mañanas. Y el maestro decía: yo tampoco tengo 1 hora y media para meditar, pero tengo todo el día para meditar. Y en eso había una enseñanza muy profunda, integrar las cosas e integrar estos dos Normans, reconociéndolos, y no nomás son dos, son muchos, porque también está el Norman enojón, y claro, agárrate con el Norman enojón. Pregúntale al Guata, mi socio, saluditos. Pero pues creo que es eso, ¿no? Y este caminito me ha ayudado a darme cuenta que son varios Normans en varios planos, y que unos tienen ciertos poderes, otros no, y alinearnos y a trabajarlos, porque al final del día, en el plano cotidiano, pues soy Norman. No sé si me explico. Sí, no, igual, o sea, creo que es un ejercicio grandísimo, ¿no? Creo que está muy chido escuchar cómo una persona con tu recorrido, con tu historia, pues hace este ejercicio. Creo que aquí fue en vivo, ¿no? O sea, es un ejercicio de tratar de definirte y de ponerlo en palabras, de tratar de explicar esto que tú percibes, y a mí se me hace fascinante. Igual, otra vez te repito, mi Norms, nada que agregar. Simplemente se me hace fabuloso cómo lo vas bajando y cómo integras y verbalizas este como conjunto de conceptos que tienes de ti mismo, ¿no? Esta parte igual de la múltiple, o sea, de todas las personalidades. Hay un libro por ahí de James Fadiman que es la Symphony of Selves, se llama. Ándale. No lo he leído, pero Symphony of Selves, lo que dice es pretty straightforward. Exacto. Armoniosamente entre todas las partes, entendiendo que todas las partes, pues no soy yo. Porque curiosamente, fíjate, es un pensamiento muy simple pero profundo. Si tú me separarías si Norman es todas sus partes y me separas en partes, entonces habría muchos Normans, pero no, nada más hay uno. Igual que si, por ejemplo, a esta mesa la desarmas, si a esta mesa le quitas las patas, ya no hay mesa.
hay partes, pero ya no hay mesa. ¿Sí me explico? Es solamente una etiqueta a un conjunto de cosas que de repente vemos como una mesa y lo asignamos como mesa. Pero esta mesa no es sólida, no es existente per se en su sentido. La puedes desarmar y deja de ser. En el sentido similar, Norman y el concepto que tenemos cada uno de nosotros mismos. Si no somos capaces de desmembrarlo y darnos cuenta que no hay nada más que partes y que todas esas partes pues, forman algo, entonces nos identificamos y vemos ese algo como completamente sólido y no podemos salir de nosotros mismos. Y eso ha de ser una prisión muy frustrante, ¿no? Sí, duele completamente. Creo que o sea, justamente esta idea de no podernos, de tener una idea muy definida de lo que somos y no poder modificarla, pensar que además ya estamos terminados, ¿no? Sí. Que digo, no sé si hay alguien ahí, si hay alguien allá afuera que está batallando con esto, pues haga el juego, ¿no? Haga el juego de definirse, de realmente preguntarse quién es esta persona que está hablando, ¿no? O sea, soy mi cuerpo, como dices, los agregados, o sea, soy mi cuerpo, soy mis percepciones, mis emociones, mi conciencia. ¿Quién es? ¿A quién le estoy hablando? Y cuando hay este juego del observador, pues entonces somos observador, somos algo más, ¿no? Entonces, esta otra parte de decir, no tengo forma o me visualizo como algo sin forma, pues qué liberador por ese lado. Digo, obviamente da mucho vértigo. Da vértigo. Es una situación de mucho vértigo, ¿no? Pero este vacío que estamos generando, hace rato también estaba leyendo el Tao, el Tao Te Ching, que pues, es este libro, para los que no saben, es un libro ahí muy, muy bonito, está escrito que sería como poesía, no son como poemas, o son como... Es un oráculo. Ok. Es un oráculo chino, de los más antiguos que existen. Lao Tse, el maestro. Lao Tse, el maestro, que a través de su marco de trabajo Yin y Yang, definió ciertos principios de orden natural, los cuales pues, son normalmente en orden de paradoja, ¿no? Y de ahí sale el Tao Te Ching y pues, se flipean unas monedas y hay un cierto juego para poder leer con numerología algún momento en particular. Entonces se usa en China en algún momento que alguien quiere saber como un oráculo, preguntarle algo, se tiran las monedas, se busca en el libro la configuración de las monedas y sale un versículo, el cual pues dice algo. Ok, ese es el uso de ese libro. Ok, bueno, pero yo me lo estaba leyendo como pues... Está buenísimo. Es una cosa... Es una joya. No lo puedes creer, no puedes creer poesía, que... Sí. Poesía, pero o sea, una sabiduría que es vigente, o sea... Y hay una parte, no me acuerdo cuál es, creo que... no me acuerdo bien, pero habla mucho del vacío, justamente de la importancia de los vacíos. Por ejemplo, no dice este ejemplo, pero un jarrón, ¿no? Por más de que el jarrón esté hueco, la importancia de ese hueco es que ahí va el agua. Entonces, la importancia de estos vacíos que nos generamos o estos sentidos de vértigo que de repente podemos llegar a generar, de que es que no, estoy un poco vacío, me siento, pero es que está bien porque en ese espacio es donde va a residir, pues, tu definición de ti en un tiempo, ¿no? Entonces, o otras cosas, lo que sea, pero no necesariamente entendiendo que este vértigo es malo o que sentir estas cosas sea negativo. El único que siente miedo es ese yo que no soy yo. Y siente miedo porque siente que se va a perder. Es como muchas de las experiencias de percepción de muerte, ¿no? Con las plantas medicinales, con las plantas maestras, donde no es que te vayas a morir, lo que necesita transformarse, no morir, lo que necesita transformarse es ese interno, ese que tiene miedo a transformarse porque no sabe a qué se va a transformar, entonces tiene miedo. ¿Por qué? Por ignorancia. ¿Ignorancia qué? A la impermanencia. La personalidad le encanta quedarse como está, pues es muy cómodo. Claro. No cambiar es muy cómodo. Pero una de las nobles verdades, uno de los principios más importantes de esta vida es la impermanencia. Y eso requiere una transformación. Regresando al tema de orden natural y de lo que es natural, esa transformación es natural. Sucede en la naturaleza completamente libre y fluida y natural, ¿no? Una semilla se transforma en un germinado se transforma en una planta en un árbol, la hoja se transforma o la rama se transforma en una flor, la flor se transforma en un fruto, el fruto en una semilla y sucesivamente. Hay un proceso continuo de transformación, lo cual genera la realidad de la impermanencia. Eso ocurre en la naturaleza de manera fluida porque toda la naturaleza, a diferencia del ser humano, se mueve en el plano del instinto. El ser humano se mueve en el plano de la elección, ¿no? De ahí el libre albedrío. Tenemos la elección de... La naturaleza no. O sea, no es como que la hormiga se pare y un día y dice...
qué hueva, no voy a trabajar. Pues no, güey, la hormiga se para y hace lo suyo, ¿no? O sea, si te observas toda la naturaleza, no hace otra cosa 24 horas al día, 365 días del año más que ser lo que es. No, un halcón no hace otra cosa toda su vida más que ser halcón, ¿no? Un gato no hace otra cosa toda su vida más que ser gato. Un encino, cualquier cosa en la naturaleza. Todos, excepto el ser humano. El ser humano es el único que pasa toda su vida con esta crisis existencial de quién soy, qué hago, para dónde. Y todo se vuelve una elección, todo el tiempo, todo el tiempo. Esa elección es justamente esa fricción. Porque obviamente el inconsciente, la persona, lo que quiere estabilidad, lo que quiere lo conocido, va a hacer todo lo posible por no cambiar. Entonces nosotros que nos identificamos con ese sólido Norman que no quiere cambiar porque estaba increíble cuando tenía rastas, ¿no? Entonces nos aferramos a eso y no. Entonces algo que naturalmente ya está ocurriendo, le estamos poniendo resistencia y por eso duele, literal, duele, ¿no? Y da miedo y se siente vértigo y no estás disparando porque estás poniendo resistencia, güey. Tú quieres seguir siendo flor cuando cabrón, ya eres fruto, ya eres un mango y no te das cuenta de las virtudes de ser mango, ¿no? Entonces, esa libertad de elección viene acompañada de una responsabilidad de uno mismo, de tomar las elecciones que acompañan el bienestar y la calidad de vida para mí mismo, alias, seguir el orden natural. Y lo que es natural, y esa transformación es natural, de bebé a niño, de niño a adolescente, de adolescente a adulto, de adulto a adulto mayor. Son transformaciones que se dan y se deben de dar más bien naturalmente y que cuando hay resistencia traen problemas, traen sufrimiento, ¿no? Entonces, no sé, como que en ese aspecto transformativo interno, lo mejor es no generar esa resistencia, porque no va a generar dolor. Y lo que está ocurriendo, un muy buen maestro, Ichiro carnalito, maestrito, gracias, dice, cuando hay mayor confusión, en el momento de mayor confusión, es porque la luz está cerca. Keep on going, porque al final del día no vas a desaparecer, vas a continuar transformado. En el budismo dicen, la mente es un continuo que empezó desde el principio sin principio y seguirá al final sin final. Cuando el agregado forma, que en este caso es el cuerpo, deja de ser, el continuo mental continúa. Entonces no debes de sentir ningún miedo cuando te estés acercando a esa experiencia del vacío, de encontrar ese vacío que es un poquito difícil de explicar, ¿no? Y continúa porque vas a llegar y va a continuar, pero vas a continuar como lo que realmente te estás transformando. Ya no eres flor, ahora eres mango y sucesivamente, ¿no? Y de ahí, pues mucha ayuda. Plantas medicinales, culturas ancestrales, la meditación, el tantra, distintas técnicas que nos ayudan a quitar esa resistencia y permitir que eso que naturalmente debería de ocurrir, realmente ocurra, ¿no? Esta parte del dolor, me quedé ahorita pensando, ¿no? Que o sea, la idea de cambiar nos genera miedo porque viene inherentemente un sentimiento de dolor. Que el dolor mismo para mí, por ejemplo, no existe. Realmente el dolor es lo que hacemos para que no nos duela. O sea, el dolor mismo, si nosotros aflojamos, dejamos de resistirnos, de presentar una resistencia, fluimos. Exacto. Y este sentimiento de dolor se convierte en una necesidad que está sucediendo como cuando vas a la cama en la noche y te está estirando a los 15 años y te están estirando las piernas, ¿no? Pero es un intercambio. Un intercambio es un maltrato. Okay. Fíjate. Lo que genera dolor es la resistencia a la realidad, ¿no? Al cambio, a la transformación. No la transformación en sí. La transformación en sí, y más que dolor, estoy hablando de sufrimiento. Porque sí, pues, claro, dolor no es lo mismo dolor que sufrimiento, ¿no? Claro. Y trae consigo este sufrimiento. Pero es un intercambio. ¿En qué sentido? Si la persona que podemos llamarlo personalidad, a diferencia de la esencia, para poder distinguir entre el yo relativo y el yo último, este yo relativo, la personalidad, no quiere cambiar. Porque
aunque le esté funcionando o no le esté funcionando, pero es algo que ya conoce, es algo conocido. Entonces se aferra a eso y le empieza a doler, empieza a sufrir. Pero la persona lo acepta, lo intercambia y dice, ok, sé que estoy sufriendo porque no estoy soltando, pero prefiero el dolor y el sufrimiento a ese cambio que se está dando. ¡Pum! Y dolores crónicos de por vida, físicos, emocionales, mentales, ¿no? Y teniendo libre albedrío, pudiendo cambiar esa elección en cualquier segundo de nuestra vida, la seguimos sosteniendo cada vez que ese dolor o ese sufrimiento se presenta. ¿Sí me explicó? Sabiendo que eso no es natural para lo que está ocurriendo en mi vida, ¿no? Entonces, este encuentro con la naturaleza, este encuentro con la vida, este encuentro con estas formas de cada vez acercarnos más a nuestra verdadera esencia, lo que van haciendo es que nos van purificando capa por capa, y purificando, entendámosle como quitándole velo al brillo natural de la conciencia, aquello que es omnisciente y es capaz de percibir y verlo todo, pero tiene ciertos velos. Y cuando tiene esos velos no eres capaz de verlo. Y cuando no eres capaz de verlo es igual que un ciego quisiera bajar de este edificio a la calle, pues te vas a dar de topes por todos lados y te vas a caer del barandal y te van a pasar en cantidad de cosas, claro, ¿no? Pero cuando uno lo empieza a trabajar y entonces empieza a ver, pues las cosas cambian. Uno ya no se da de tantos topes, o los topes pues duran cada vez menos. ¿Por qué? Por la experiencia de una continua transformación le da uno colmillito al proceso de transformación. Y ese colmillito, al igual que cualquier colmillo de cualquier otra disciplina, cualquier otra cosa que haga el ser humano, pues te da confianza. Y le entras cada vez con más y más, sabiendo que no va a ser agradable posiblemente, ¿no? Que en ceremonia vas a tener que echar tus cubetadas, ¿no? Pero estás ahí porque sabes que el outcome es valor. Y no valor externo, valor interno, que es el que realmente trasciende, ¿no? Claro. Porque la felicidad, cuando uno está contento, pues lo de afuera sale sobrando, uno está contento, ¿no? Y eso es lo que realmente define, por lo menos para mí, realmente la calidad de vida. No tu condición externa, sino tu condición interna. Hay un autor que se llama Gaston Bachelard, francés, trabaja la fenomenología como aquella rama de la ciencia que se enfoca no a explicar el fenómeno, sino describirlo. O sea, no lo expliques, nada más descríbelo, que es una vertiente muy bonita. Okay. Y él dice algo muy interesante en su libro, Fenomenología, como habla mucho de cómo se siente uno en un espacio, pero se refiere también al estado interno. Y él dice, hasta un rey en su castillo se puede sentir un prisionero, cuando un campesino en su choza se puede sentir un rey. Y tiene toda la razón. No tiene que ver con tu condición externa, tiene que ver con tu condición interna. Y cuando el esfuerzo de mantener estos contactos, estas prácticas, van quitando velos y quitando velos y quitando velos y quitando velos y quitando velos, uno se va dando cuenta que es lo que a uno realmente le hace feliz en la vida. Y esa claridad es envidiable, porque todo lo demás pasa a un segundo plano. Y uno empieza a enfocar en eso, en bienestar, en generar valor, en las relaciones. Se da uno cuenta que las herramientas de la no tolerancia y la violencia pues no funcionan porque me peleo más. Entonces mejor compasión, tolerancia. Y no es por la persona que está enfrente de mí, es por no perder mi estado interno de tranquilidad, de ecuanimidad, de sonrisa de corazón, que me hace sentir bien durante el día, ¿no? Y hace mucha falta de eso, carnal. Y no siento que sea muchas veces falta de motivación de la gente, sino siento que es falta acceso a esas experiencias y esas tecnologías. Y las tenemos a la mano. Sí, las tenemos a la mano y con gente como Norman, ustedes que están afuera, pues hay
hay gente que ya ha dedicado una vida para descubrir este tipo de experiencias, para crearlas, diseñarlas, también hacerlas prácticas, porque a veces... Accesibles. Pues, exacto, accesibles, porque a veces uno se da de tumbos para llegar a esto y más bien es esa resistencia, el miedo a ese vértigo que se siente. No, pues es que ese camino para recorrer está muy largo, ¿no? Y ya mejor por hueva, mejor me quedo aquí ahorrando para mi próximo coche. Y aunque sé que la respuesta no está ahí, ¿no? Porque creo que hay mucha gente que ya se dio cuenta que la respuesta no está ahí. Pero como tú bien lo apuntas, a veces es un tema de que no tienen acceso o simplemente hay una ignorancia en cuanto a estos caminos, ¿no? De sanar esta parte interna que a fin de cuentas es para lo que todos creo que estamos echándole ganas, ¿no? Para adentro poder estar bien, vivir libres de depresiones, de ansiedades, de sentimientos culeros y poder estar disfrutando, haciendo más chiquito el sufrimiento que a veces es necesario también como en cualquier cosa. O sea, vivir duele, pero bueno, a uno de estos caminos que también aquí nos encanta hablar en este espacio y ya acercándonos hacia el final, porque también yo sé que tú tienes experiencias de este tipo y me encantaría aquí que nos compartieras a la gente que le interesa. Hay gente que le adelanta hasta aquí nomás para llegar a este tema. Y es un tema que creo que despierta mucho interés porque son temas que yo he encontrado que hay una especie de recelo o de... señalización o un intento de callar este tipo de temas y de meterlos en un cajón de eso no se habla, ¿no? Tabú completamente. Se entiende, ¿no? Yo también últimamente, las últimas semanas he estado platicando con gente y entiendo también que haya una especie de miedo hacia estos temas, y es el tema en concreto, ya para no darte vueltas, mi Norms, de las plantas maestras, de la misma psicodelia, de estas herramientas que hay también como esenciales, ¿no? Un pilar en diferentes corrientes psicológicas, son una especie de pilar en el tratamiento, ¿no? La creación de experiencias de conciencia expandida, por ejemplo. Entonces, hay mucha gente que lo mete todo en el cajón de las drogas, ¿no? Cuando la droga, pues hace rato al Norms le di un Advil, ¿no? Entonces, o sea... Ya ando puestísimo en Advil. Exactamente, o sea, digo, igual y lo que yo siempre digo, y por favor escuchen esto, que es la sustancia, la medicina no tiene una connotación, no tiene una esencia negativa. Lo negativo en todo caso es el uso que le damos. Estas son solamente tecnologías que hemos encontrado, que hemos descubierto, que hemos trabajado, que hemos aprendido a utilizar. Y el abuso existe, ¿no? La utilización en un contexto que no es el óptimo también existe. Hay muchas cosas que hacen que estas medicinas o estas sustancias puedan ser muy peligrosas también. Es muy importante asumirlo con muchísima responsabilidad para el que esté allá afuera. Lo sepa que en este espacio no fomentamos el uso de absolutamente nada, solamente compartimos experiencias y ponemos sobre la mesa, tratando sí de poner sobre la mesa estos temas que a mi parecer son temas que deberíamos de estar hablando porque primero pueden ser, si son bien utilizadas, pueden ser una herramienta como varias para ayudar a la gente a sanar, ¿no? Estas cuestiones internas, digo pueden, no digo que sean, no es verdad absoluta, es mi punto de vista y yo eso me hago responsable de lo que estoy diciendo ahorita. Es un camino, son herramientas para poder sanar. Tienen por ahí este mismo prohibicionismo tiene en jaque también a nuestra sociedad por convertirlo en un problema de seguridad en lugar de un problema de salud, ¿no? Que es algo tan evidente como eso. O sea, en lugar de matarnos a balazos, pues metámonos a, ¿no? Sí. Y todo empieza por hablarlo. Vamos a hablarlo. Vamos a hablar de esta persona que Norman aquí lo escucharon ya hora y media hablar de cómo piensa. A mí se me hace que hace bastante sentido, ¿no? O sea, alejar el contexto, la contextualización de las medicinas o sustancias del vagabundo, del bueno para nada, sabes que todavía yo percibo que hay mucha gente afuera que está como que espantada con estos temas y por eso aquí Con los pies en la tierra prestamos el espacio para compartir estas experiencias y desde ahí lo hacemos solamente para que tengan un punto de vista externo, pero su decisión, su vida y su camino ustedes lo dirigen, no nosotros. ¿Va? De acuerdo. Entonces, mi Norms, después de todo este disclaimer gigantesco que me acabo de aventar, necesario.
Platícanos, ¿qué experiencia tienes tú con plantitas maestras? Porque también me has platicado. Para mí no fue una sorpresa, porque yo ya sabía que más o menos igual y... Por ahí andaba el camino. Sí, si te gustan las plantas y el monte, pues seguramente no discriminas, ¿no? Claro. Entonces, más o menos entendí que le podías haber dado entrada a esto, pero cuéntanos, ya sin más cosas, cuéntanos quizá alguna experiencia que nos quieras aquí a la audiencia compartirle, a ti en qué te ha servido, cómo ayudó estas experiencias a forjar una cosmovisión en cuanto a todo esto que nos acabas de platicar, ¿por qué ha sido importante para ti si es que lo ha sido? Y si no, pues ¿por qué no? Claro. Un poquito así como échanos un trip en esto. Ok. Bueno, vamos a empezar enmarcando las cosas, que creo que es muy importante. Y este marco ayuda mucho a separar una cosa de la otra. No es lo mismo un estado alterado de conciencia que un estado ampliado de conciencia. No es lo mismo. De acuerdo. Y para mí es lo que distingue el uso de alguna tecnología o sustancia de nombrarla droga o nombrarla medicina. Ok. Que siento yo que no está directamente relacionado con la sustancia per se, sino con la intención y el conocimiento del uso. Ok. Lo que he encontrado con el trabajo con las plantas maestras medicinales, la abuelita, mamá coca, con distintas plantitas que han mostrado caminitos bien bonitos. Retomando un poquito la conversación del inicio, de que los seres humanos somos los seres más jóvenes o con menos longevidad en este planeta, existen, al igual que estos puntos de referencia de los cuales yo hablaba, existen distintas ayudas o distintas elementos, tecnologías que nos permiten a nosotros y catalizar me refiero como acelerar un proceso que ocurriría naturalmente, catalizar el proceso de espiritualidad, de conectar con nosotros mismos, con nuestra verdadera esencia, okay. ¿no? Que ese lo podríamos entender como esta experiencia de un estado ampliado de conciencia, ¿no? En ese proceso, en mi experiencia, he encontrado como que hay dos principales formas de abordar la experiencia, ¿no? Una, en un sentido como pues, las primerizo o sí, pues de las primeras veces, sirven del propósito de abrir una ventanita de percepción a una realidad más amplia y más profunda de la que podemos percibir cotidianamente con nuestros 5 sentidos sensoriales externos, ¿no? Okay. Es una ventanita. Y a eso me refiero, pues, de repente, uso lucrativo, uso no estructurado, pues, la típica exploración de todos los jóvenes, ¿no? Bueno, no todos, pero pues de muchos jóvenes, ¿no? O muchos adultos, de muchas personas más bien. Y esa exploración sirve el propósito. En mi experiencia, de las primeras experiencias que tuve, que ya tienen pues, bastantes años, más de 15, 17 años, al principio sirvió ese propósito para poder ver algo que yo no estaba viendo. Y pues para mí lo que más me impactó es darme cuenta que esto está vivo. El planeta en el que vivimos está vivo. Entonces es una ventanita, ¿no? A realidades más amplias, a un estado ampliado de conciencia. Entendiéndose ampliado de conciencia, que te das cuenta de otras cosas que antes no te dabas cuenta. Y eso sirve a su propósito, pero hasta cierto punto, donde esa exploración ya forzosamente, si uno quiere profundizar y ampliarla, requiere de una guía en particular, al igual que cualquier otra cosa en la vida, ¿no? Si uno quiere ser carpintero, pues uno empieza pues, como Dios le da a entender y viendo videos de YouTube y haciéndolo, pero si uno quiere avanzar, pues tiene que ir con un maestro ebanista, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, el acercamiento o la experiencia para que cobre más fuerza y más madurez, en mi experiencia es sumamente importante y relevante y poderoso contar con la guía de un maestro, el cual no solamente tenga una gran experiencia en el manejo de esa tecnología o de esa planta en particular, sino muy importante que cuente con un linaje. Que cuente con un linaje. Y lo voy a describir.
Y es mi experiencia. Ok. En las culturas ancestrales siempre ha habido una relación muy profunda entre los seres humanos y su entorno. Porque al final del día la relación simbiótica pues, ha definido la calidad de vida. Esa relación implica que hay una relación entre los seres humanos y los seres más que humanos. Seres físicos, tangibles, plantas, animales, y seres energéticos, espirituales, ¿no? Desde los, como les llaman aquí en México, no sé, los chaneques, los nahuales, el espíritu de los elementos, del agua, del fuego, del aire, dakinis, etcétera, etcétera. Y todos estos seres habitantes de este lugar, más no este plano, muchos de ellos cuentan con una intención muy clara y muy pura de ayudar a los seres humanos a encontrar su camino. Y eso existe por un principio muy básico que se le llama el principio del guru. No el guru la persona, sino el principio de enseñanza. Ok. Que si los seres humanos nacemos en esta condición de ignorancia a través de el no darnos cuenta de nuestra naturaleza primordial, y somos ignorantes y somos lazarillos, somos ciegos caminando, entonces implícito está aquello que nos va a guiar a conectarnos con nosotros mismos, siendo ese el propósito de la situación kármica del drama humano. Y ese flujo que se manifiesta en N cantidad de cosas, desde personas, situaciones, animales, plantas, N cantidad de cosas, a ese flujo que nos lleva a esa conexión con nuestro verdadero maestro, que somos nosotros mismos. A ese flujo energético se le llama, se le conoce como el principio universal del guru, que es un principio, no es una forma, se manifiesta en muchas formas. Una de estas formas en las cuales se manifiesta ese principio es en la sensibilidad y en el pensamiento que existe dentro de las plantas maestras, como una entidad, si lo quisiéramos entender así, la cual literal enseña. Y enseña con visiones, enseña con experiencia, no enseña verbalmente. Y esta maestra y maestras y maestros tienen una relación muy, muy antigua con los linajes genuinos de esas culturas ancestrales. Ok. Alias, tienen milenios de conversación. Cuando uno hace ceremonia con un maestro que tiene un linaje, la relación que ese maestro tiene con la planta maestra no es solamente de una vida, estamos hablando de N cantidad de generaciones y milenios de relación que se han mantenido. Y por lo tanto, el trabajo cobra otra dimensión. De repente, es como si te metieran, si de repente te transportas de repente al Bronx en Nueva York sin conocer a nadie, a transportarte de repente al Bronx con alguien lugareño y que te presenta a toda la banda y que te lleva a los lugares, etcétera, etcétera. Claro, literalmente hace te guía. sentido. Sí, Es un lazarillo. Sí, sí. Un lazarillo. Y es en esta relación de un linaje donde se ha desvariado el uso de estas tecnologías, dejando de crear la experiencia de amplitud de conciencia y dejando meramente una alteración del estado de conciencia llamado psicodelia, que puede ser muy bonito o puede ser muy agradable, pero no trasciende más que la mera experiencia de una noche loca. ¿Sí me explicó? Sí, sí. Y desde ahí, la intención del trabajo. Porque, ojo, la herramienta no es el proceso, la herramienta apoya al proceso. La gente confunde la herramienta con el proceso. La planta maestra no es el proceso eres tú. La planta maestra es una guía, es una herramienta, es una tecnología. Es una energía que tiene un pensamiento, una intención, un conocimiento muy profundo y que va a trabajar dentro de ti a niveles a los cuales ni siquiera te vas a dar cuenta.
pero que simplemente tiene toda la fuerza y la energía y la intención de conectarte con tu verdadera esencia. Y he tenido muchas experiencias loquísimas. Y he tenido muchas visiones. Y me he tomado muchas pausas, alrededor de 15 años, donde hay veces que hago ceremonia una vez al año y ya, y con eso tengo suficiente para trabajar. Pero principalmente es algo que te puede adelantar y que te puede catalizar y que te puede impulsar a salir de un momento de estancamiento. No es algo que se hace todos los días. Y es algo que se toma muy en serio, porque lo que te estás tomando en serio es tu propia vida. Y no porque vayas a morir en la ceremonia, ni mucho menos, sino porque recobres la vida. Y es este reconocimiento y esta relación del maestro con la medicina, con el linaje, el cual no es tan sencillo, no es tan fácil de encontrar. Pero que si uno lo intenciona y uno lo tiene en su corazón, por mero principio universal del guru, eso se va a manifestar. Un muy buen maestro mío, un tipo impresionante, la reencarnación de Gurdjieff, le digo yo, una vez nos dijo: el tamaño del sueño es el tamaño del maestro. Si tú le tiras altísimo, solamente por la aspiración y la intención se va a acomodar todo para que eso se presente, ¿sabes? Y entonces la analogía es la siguiente. Cuando uno busca una experiencia de esta naturaleza, imaginemos una montaña, un Apu, un gran maestro. Y arriba de la montaña está la nieve del alto glaciar, blanca, pura, donde nadie pisa, nadie toca, no hay ni un cachito de polvo, es así blanco, clorálex absoluto, increíble, puro, ¿no? Y ese glaciar que viene del Apu, que viene de la montaña, se derrite y empieza a crear ciertos ríos. Y esa pureza empieza a nutrir el lugar, el ecosistema, y empieza a dar vida, y empiezan a haber plantas y animales, etcétera. Y mientras más va bajando ese río, más vida empieza a dar. Pero curiosamente, cuando uno empieza a observar hoy en día, esos ríos, los ríos de todo el mundo están sumamente contaminados, pero no nacen contaminados. Bajan de estos altos glaciares o de sus manantiales limpios y poco a poco se van ensuciando, ¿no? Primero las comunidades, agroquímicos y ciertos residuos, y van llegando a los pueblos más grandes, y luego hasta que llegan a las ciudades y tienes un río como Lerma que ya ni siquiera es río, ¿no? Que ya está completamente contaminado. Y uno podría creer que es el mismo río, ¿no? El río Lerma, que uno encuentra en Lerma o donde nace, ¿no? O el río Mapacho en Perú, en los Andes, que nace ahí en el Ausangate, ¿no? Pero en realidad no. Entonces, si uno se fija, mientras va avanzando más, mientras más camino toma en la parte humana, hoy en día como estamos, cada vez es más difícil encontrar la pureza, y uno tiene que ir cada vez más arriba y montaña más arriba y montaña más arriba para encontrar la pureza. No está fácil, sí está ahí, pero requiere de buscarle y de buscarle, buscando esa pureza. Porque si ya te vas a meter en un proceso de estos, pues do it with the best, y hazlo en el altar más limpio y puro que puedas encontrar, con este acompañamiento del linaje. Porque ya en ceremonia, en experiencia, cuando he estado con, por ejemplo, los taitas en el Sibundoy, y percibes y ves todos los linajes y todo el acompañamiento, entiendes que el espacio en el que se está trabajando es un espacio completamente seguro. Y pues es como la analogía de preguntarse hoy en día aquí en la Ciudad de México: ¿cuánto tiempo uno tiene que trasladarse en coche para encontrar agua limpia en un río hoy en día en la Ciudad de México? Por lo menos 5 o 6 horas, no sé. Cada vez es más difícil. Pero pues así de difícil y así
de remunerante es, ¿no? Entonces, explórenlo, pero con pausa, no hay prisa, y observen y busquen lo genuino para que tengan la experiencia genuina y no la experiencia a medias o la experiencia patito, y que al final del día realmente tengan esta experiencia donde pues esa herramienta apoya su proceso y donde esa gran maestra o maestras y maestros que son las plantas trabajen en nosotros lo que ellas saben trabajar en un lugar y en una contención completamente segura por un mandala que tiene miles de generaciones o cientos de generaciones siendo sostenido, ¿no? Ok. Otra vez, mi Norms, nada que agregar. Se me hace fabuloso cómo lo interpretas, ¿no? Esta profundidad de entender esto como una herramienta en un proceso, ¿no? Mucho más grande, que el proceso somos nosotros mismos en nuestra propia vida. Y que hay maneras de hacerlo desde un vacío o desde una intención clara. El contexto es muy importante. El maestro o guía, así como lo dijiste, si vas a aquí al centro de la Ciudad de México con un guía que pues es de Tijuana, pues te va a dar un tour, ¿no? y si es de aquí, pues te va a llevar a otro lugar, ¿no? Entonces, con el respeto debido, ¿no? Pero por ahí tienen la reflexión de Norms. Yo me quedo con muchas cosas, pero igual, nada que agregar. Solamente aquí, si estuviéramos produciendo este espacio un poquito más, aquí se escucharían los aplausos. Así que... Gracias, pero bueno, mi Norms, ha sido así, no sabes qué placer tenerte aquí. Gracias, por tiempos tenemos que mantenerlo compacto, porque si no... De acuerdo, formato. Sí, es un formato, seguramente nos quedaremos cotorreando unos minutillos. Y ya nomás para entrar al final, vamos a las últimas 2 preguntas. De acuerdo. ¿Te late? De acuerdo. La primera pregunta es una pregunta. Aquí estamos un poquito. Bueno, creo que me pidieron el otro día, hice ahí una interacción en Instagram y me preguntaron ¿por qué no das consejos? O siempre dices que los consejos no, a mí no me gusta, ¿no? Como hacer el ejercicio como tal del consejo, no me encanta. Y menos así, porque es tirar un consejo al aire, ¿no? O sea, les recomiendo esto, pues ¿a quién le dices, no? ¿A quién le estás hablando? Y mucha gente ya asumiendo este ejercicio del consejo lo puede tomar como una verdad, ¿no? Y puede ser quizá un poquito más peligroso que solamente dar una experiencia y que de ahí ellos saquen sus propios consejos, ¿no? Entonces, por eso es que yo no me gusta tanto el ejercicio de decir, hey, ve y haz esto, porque no sé ni dónde vives, no sé cuántos años tienes, no sé cuáles son tus posibilidades, no sé qué camino llevas recorrido. Entonces es una irresponsabilidad, así como al aire tirar el consejo, y por eso no me lo hago. De acuerdo. Lo que sí me late es entrar en una dinámica en la que tú mismo te aconsejas a ti mismo algo, ¿no? Entonces, porque la intención, digamos, es la misma. Estás dándole una oración de algo, pero pues a nadie más que a ti, ¿no? Entonces, si tuvieras, mi estimado Norms, que darte a ti mismo, ubicando un punto en tu vida en donde quizá estabas un poquito más perdido, donde te hayas sentido pues que necesitabas exactamente un consejo, ¿qué le dirías a ese Norms en ese momento dado? ¿Qué consejo le darías, así en términos como generales? ¿Cuál sería tu consejo? Creo que como toda esta búsqueda sí la podemos como enmarcar, y me diría, y te lo juro, sí me lo digo cuando en esos momentos de, ya sabes, que estás súper down y no sé, que no encuentras sentido. Acuérdate, mi Norms, que no es lo mismo estar vivo que sentirse vivo. Acuérdate de buscar sentirte vivo. Lo bonito de ese consejo que me doy a mí mismo es que no importa las condiciones en las que te encuentres. No importa si estás bien o mal, con dinero, sin dinero, con novia, sin novia, con salud o sin salud, con el trabajo que quieres o no, no importa. El esfuerzo de sentirte vivo todos los días, lo puedes hacer. Y en mi experiencia, la vida cambia cuando te sientes vivo. Y cuando te enfocas en descubrir
¿cuáles son aquellas cosas que te ayudan a generarte a ti las condiciones de tú sentirte vivo? Porque cada uno es distinto, cada uno son condiciones distintas. Pero no te olvides, güey, de sentirte vivo todos los días. Ok, esa diferencia entre estar vivos y sentirse vivos. Sí, Así suena dice. mucho cliché. No. Pero la verdad es que para mí no mames, es que es toda la diferencia de vivir increíble a vivir. Claro. Ya sabes. De acuerdo. Buenísimo. Y una última pregunta, Ujú. ahora sí, mi Norms, y esa me da mucha intriga por lo que platiqué, ¿no? En el inicio de este espacio. Ujú. Y es, ¿qué es para ti, Norms, vivir con los pies en la tierra? Qué bonita pregunta. Para mí vivir con los pies en la tierra es reconocerme en el encuentro con todo lo demás. Reconocerme en el encuentro con todo lo demás. Porque en el momento en el que reconozco todo lo que está a mi alrededor y cada vez percibo más qué es lo que está a mi alrededor, me ayuda a tener los pies en la tierra. Porque veo la realidad como es y no como yo quiero que sea. Y en el momento que la veo como es y dejo de luchar en mi cabeza para tratar de hacerla como yo quiero, primero hay paz, pero después hay espacio para poder reconocer todas las virtudes, oportunidades y mieles que hay en mi vida. Y que no me dejo ver cuando me resisto. Entonces, me encanta tener los pies en la tierra y darme cuenta de lo que está pasando y no caer en el precipicio. Creo que sería eso. Deluxe. Buenísimo, mi Norms. Bien, pues, carnal. Hombre, pues ha sido un verdadero placer, te lo digo desde el fondo de mi corazón, tenerte aquí. Gracias. Cotorrear un ratito por lo menos, Gracias. que quede documentado. Para mí también es un ejercicio muy chido porque es como una memoria que se queda ahí Sí. grabado, ¿sabes? A poder yo acercarme con maestros que he tenido y he ido recogiendo en la vida, y tener una conversación grabada, pues ya es como un súper lujo Está para increíble. mí. Poder visitarlo en algún momento más adelante o que mis hijos, si es que llegan, lo puedan ver y Ujú. como que siento que es yo por ahí lo hago. Ya Sí. después lo comparto y si a la gente le gusta, pues chido, denle like y suscríbanse, pero yo lo hago por esto, ¿no? Por esta conversación que está sucediendo ahorita. No, y para mí pues, es de gran valor. O sea, estas preguntas son preguntas pues, muy interesantes, conversaciones muy ricas y que quede grabada, pues para mí también es increíble, es rico, ¿no? Chido. De verdad, te lo agradezco mucho, mi hermano. No, hombre, a ti. Y otra cosa, o sea, también, bueno, ahorita te iba a preguntar porque es como ya la rutina del programa, ¿no? Terminar compartiendo redes sociales, compartiendo tal. Yo sé que no estás muy presente, ¿no? No es como que tengas tú tu podcast y tengas tú tu Instagram al día y tu Facebook, porque eso también es algo, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta de que siempre, pues la primera salida es el internet, buscamos las respuestas en internet, cuando a veces la respuesta está al lado, ¿no? Al lado. La gente, hay muchos maestros que no tienen Instagram. Sí. Entonces, pero los ignoramos porque como no tienen followers o no tienen cuentas o no tienen esto, pues Pasan desapercibidos. Pasan desapercibidos, exactamente. Sí. Entonces, el valor también de codearnos, de tratar de vivir experiencias en este plano, en el plano real, allá afuera en el monte, conocer gente y realmente tratar de aprender de quien se deje, ¿no? O sea, eso es creo que lo más rico. Sí. Y no necesariamente quedarnos con el espejismo de los followers o cuántos suscriptores tienen, ¿no? De acuerdo. Entonces, pero bueno, no, por no dejar... ¿Cómo me manejo? Sí, Ok. Exacto. Por no dejar, en dónde te encuentran si alguien pues, le gustó mucho lo que dijiste y te quiere preguntar algo, quiere vivir una de las expediciones o experiencias que tú haces, Claro. alguien que tenga una empresa por ahí que quiera llevar a su equipo de trabajo con Norms, cuéntanos ahora, si es el momento. Bueno, pues trabajo a través de una organización que se llama Outward Bound. Es un nombre en inglés, es una organización sin fines de lucro que trabaja a nivel mundial, 40 países.
Y la licencia la tenemos nosotros aquí en México. Ok. Es a través de con quien, digamos que le damos forma a estas experiencias, ¿no? Nuestra página es outwardboundmexico.com. Outward como para afuera, ¿no? Out y ward, para afuera, y bound como de un boundary, como de contención. Sí. Entonces lo que describe es salgamos fuera del límite, ¿no? Y ahí en la página pues hay varios de nuestros programas, muchos de nuestros destinos, expediciones que tenemos, distintos programas. Ahí me pueden encontrar. No tengo realmente redes sociales, no uso Instagram, Facebook lo uso más bien para la chamba, pero mi correo normanrodea@gmail.com. Ahí también me pueden escribir directamente cualquier duda, pregunta, bienvenido, me encanta conversar, como ya se dieron cuenta, a Norman. Pero a través de outwardboundmexico.com o en Facebook también es Outward Bound México. Ahí van a poder encontrar todas las expediciones que tenemos y todos los posts, y empezar a acercar a esos programas, ¿no? Hay varias expediciones o programas que no están dentro de la página, que son como las joyitas, Okay. que ya que la gente que se empieza a acercar y vive una primera expedición y quiere profundizar, pues tenemos ya experiencias un poquito más profundas, ¿no? Ok. Pero Buenísimo. yo creo que ahí me pueden encontrar. Y yo pronto seguro me anoto a otra. Créeme que lo he tenido en mente de poder repetir de poder repetir ahora a otro lugar, escapar un ratito por ahí. Pero sí, les recomiendo. O sea, eso sí se los recomiendo, amigos. Este sí es un consejo que les doy. Vayan y chequen lo que hace Norms porque está muy chido. Gracias. Y pues nada, muchas gracias otra vez. Gracias, mi hermano. Amigos que están allá afuera. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias por seguir el episodio hasta aquí. Si llegaron hasta aquí, suscríbanse, no sean ojetes. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio de Con los pies en la tierra. Adiós. Chao.